la hipnosis, para intentar evitar precisamente ese despertar intraoperatorio o que el paciente esté consciente durante la anestesia, se administran ciertos fármacos hipnóticos que van a deprimir esa actividad cortical y podemos medirlo mediante la señal que emite dicho órgano, el electroencefalograma. Anteriormente utilizábamos las medidas hemodinámicas o también las concentraciones en tidal y demás. Esa es una parte de la anestesia. Otra, desde luego, era el bloqueo neuromuscular, la administración de bloqueantes neuromusculares derivados del curare, que nos permitían mantener al paciente sin movimiento durante la cirugía. Y por último, el control de la nocicepción o analgesia, que fundamentalmente está basada en la administración de opiáceos u otros analgésicos y que lo monitorizamos todavía actualmente, fundamentalmente, a través de parámetros hemodinámicos como la presión arterial o la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿existe el dolor durante la anestesia realmente? Pues para eso vayamos a la definición del mismo. Sabemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño o un posible daño tisular. Una actualización de dicha definición incluye ya incluso aspectos sociales y de relación. Fundamental en esta definición la parte que habla de experiencia emocional. Para tener una experiencia y que ésta sea emocional, debemos estar conscientes. Luego, si no estamos conscientes, no puede existir dolor. Definiéndolo de otra manera, todos conocemos que las 4 fases de este son la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Si no existe percepción, el proceso queda incompleto y, por tanto, no existe el dolor durante la anestesia. Pero si esto es así, ¿por qué los anestesistas administran analgésicos a los pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general? Bien, fue en el año 92 cuando este grupo de anestesiólogos realizó esta investigación publicada en el British Journal, en el cual a 2 grupos de neonatos se los sometió a, era cirugía cardíaca, y se los sometió a 2 procedimientos diferentes de anestesia general. Uno con alotano y el otro con altas dosis de sulfentanilo. Habitualmente la práctica general es la administración de alotano, entonces era la administración de alotano con escasas administraciones de fármacos analgésicos por el miedo a la depresión respiratoria posterior. Y lo que hicieron fue mirar los niveles de estrés fisiológico que se producían en esos bebés, midiendo norepinefrina, glucagón y cortisol. Y lo que vimos efectivamente fue que los niveles de estrés en el grupo de pacientes sometidos al tipo de anestesia convencional, es decir, a alotano con bajas dosis de morfina, tenían unos niveles altísimos de estrés en comparación con aquellos bebés a los cuales se les había administrado una anestesia con altas dosis de sulfentanilo. Podríamos decir, bueno, ¿y qué? Hay un cambio efectivamente en el perfil de estrés, pero esto tiene algún tipo de consecuencia. Efectivamente, los niños sometidos a una anestesia general con altas dosis de sulfentanilo no tenían incidencia de mortalidad de 0 en 30 pacientes, cuando el grupo de alotano convencional morían 4 de cada 15. Y si vemos las razones de esas muertes, tiene una relación muy directa con la activación simpática y lo que denominamos estrés quirúrgico. Estamos hablando de coagulación intravascular diseminada y enterocolitis necrotizante, ¿no? Fundamentalmente. Fue ya el doctor Moore en la revista Shock, donde describió que cualquier factor estresante lo que va a provocar es una activación del simpático, provocando ese estrés quirúrgico con liberación de catecolaminas que ponía en marcha el sistema inmunitario mediante la activación de las células blancas y la eliminación o la secreción de citoquinas como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, todo el ciclo de las prostaglandinas, que iban a provocar una inflamación que podía causar efectivamente un fallo multiorgánico y al final la muerte del paciente. Precisamente para evitar todo este ciclo y esta cadena, el parasimpático se activa al mismo tiempo, provocando también una liberación de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 o la interleuquina 4, intentando mantener ese equilibrio, esa homeostasis en el paciente. Si es excesiva esta liberación de sustancias antiinflamatorias, va a provocar lo que denominamos un CARS, un síndrome complejo de respuesta antiinflamatoria,
que puede provocar una inmunosupresión, favoreciendo la infección, la sepsis, el fallo multiorgánico y la muerte. Por tanto, el problema fundamental se trata de controlar esta actividad del sistema nervioso autónomo. Es el cirujano el que va a activar ese simpático y es el anestesista el que debe de controlar esa activación antiinflamatoria del parasimpático. Descrito de otra manera, cualquier insulto, como comentábamos anteriormente, no solo el quirúrgico, sino también bacteriano o incluso psicológico, va a provocar esta respuesta antiinflamatoria y proinflamatoria del simpático y del parasimpático, y dependiendo del estado de salud de ese sistema nervioso autónomo, nos llevará a buen puerto o acabaremos con un SIRS o con un CARS con dramáticas consecuencias. Luego es precisamente este autónomo el target fundamental del anestesiólogo durante el acto quirúrgico. Y así lo definió el doctor Gray, el mismo que definió la tríada de anestesia en narcosis, hipnosis, en narcosis, analgesia y bloqueo neuromuscular. 10 años después decía que efectivamente se había equivocado y que si un paciente está inconsciente, entonces no puede sufrir dolor, no puede sentir dolor, y lo que hay que hacer es controlar el reflejo del autónomo. Es precisamente, por tanto, la actividad del sistema nervioso autónomo lo que hay que controlar, puesto que el dolor durante el acto quirúrgico en un paciente anestesiado inconsciente no existe. Posteriormente, ya en el 97, el doctor Egger ajustó muchísimo más la definición de anestesia, hablando de amnesia y arreflexia, incluyendo el bloqueo neuromuscular dentro de precisamente esas respuestas que se producen. Luego este es aquí el cambio de paradigma. No es precisamente el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que efectivamente es el sistema nervioso autónomo y no el dolor el que debe ser controlado, ¿no? Este concepto precisamente es en el que se apoya la anestesia libre de opiáceos, actualmente muy en boga, y que lo que preconiza precisamente es la administración de forma multimodal de distintos fármacos que vayan a cortar la actividad simpática o promuevan la parasimpática. De ahí la utilización, por ejemplo, de alfa-2 agonistas como la dexmedetomidina, que su función fundamental es la simpaticolisis en el paciente, ¿verdad? O la administración de metoprolol o esmolol, que son beta bloqueantes con el mismo efecto, ¿no? La sociedad ERAS, la Enhanced Recovery After Surgery, también postula todas sus actividades en función al control del sistema nervioso autónomo. Sus tres fundamentales pilares son la prehabilitación, la nutrición y el control del estrés quirúrgico intraoperatorio. Está claro, el control del estrés quirúrgico relacionado directamente con la actividad del autónomo. En cuanto a la prehabilitación, se trata de poner a hacer deporte a los individuos que van a sufrir un estrés fundamental con el acto quirúrgico, de manera que entrenamos ese sistema nervioso autónomo para que pueda manejar muchísimo mejor ese estrés importante que va a ser la cirugía. Es como entrenar para una maratón. La maratón sería la cirugía y todo el entrenamiento previo lo que haría sería precisamente aumentar la capacidad del autónomo de lidiar con toda esa activación simpática que va a sufrir durante el acto quirúrgico. Y en cuanto a la alimentación, la administración de glucosa y de proteínas que van a permitir tener la energía suficientemente al autónomo para poder reaccionar adecuadamente y las proteínas para generar las catecolaminas suficientes que respondan a esa agresión que va a sufrir. De forma que, como digo, lo fundamental, por tanto, el centro de la acción del anestesiólogo no debe ser el tratamiento del dolor en un paciente inconsciente, sino el propio sistema nervioso autónomo, el equilibrio entre simpático y parasimpático. Simpático que va a indicar nocicepción, aumento del catabolismo, estrés, liberación de citoquinas e inflamación, y el parasimpático, antiinflamación, crecimiento y demás. Para muestra un botón, les pongo aquí precisamente un artículo que habla de cómo la administración de betabloqueantes tiene un efecto directo sobre la liberación de interleuquina 6, disminuyendo la misma en individuos, o cómo la administración de fármacos como la dopamina, que aumenta la activación simpática, provoca un aumento de esos niveles de interleuquina 6. Con esto quiero decir que
Da igual la administración en bolo de epinefrina o dejar que sea la glándula adrenal la que libera esa epinefrina tras un estímulo quirúrgico. El efecto va a ser el aumento de la inflamación en el paciente con las consecuencias que eso puede conllevar a posteriori y que están resumidas de algún modo en esta diapositiva. Sabemos que existe una correlación directa entre los niveles de inflamación intraoperatorio y el dolor postoperatorio. Es evidente, toda la liberación de citoquinas y toda la cascada de prostaglandinas, que además cortamos, evidentemente, o intentamos cortar con la administración de AINES, ¿no? En ese caso. Pues el dolor postoperatorio fundamentalmente tiene una base inflamatoria, ¿no? Como muestra la interleuquina 6. Sabemos que la interleuquina 6, además, es el principal factor de disfunción cognitiva tras cirugía, y estos son una serie de estudios del Dr. Mace en San Francisco que demostró que efectivamente cuando bloqueamos esa interleuquina 6 en ratones, su capacidad para resolver un laberinto mejora en comparación con aquellos que no reciben ese tolicinumab que bloquea la interleuquina 6, y que precisamente la interleuquina 6 actúa como factor quimiotáctico positivo para atravesar barrera hematoencefálica por parte de los monocitos y generar esa inflamación a nivel neurológico cerebral, que es el causante precisamente de esa disfunción cognitiva, ¿no? Tal como demuestran estos estudios, y ratones tratados con clodrolib, que es un deplector de monocitos, efectivamente también mejora esa funcionalidad en cuanto a la resolución del laberinto. Artículos hablando que efectivamente en pacientes operados de fractura de cadera, aquellos que tenían unos niveles proinflamatorios superiores, medidos fundamentalmente con interleuquina 6, tenían un aumento de la mortalidad con respecto a aquellos que tenían una inflamación menor. Y es precisamente ese sistema nervioso autónomo el que va a hacer que tengamos una mayor o menor capacidad de responder a este insulto, ¿no? Por decirlo así. Y es a través de la variabilidad del ritmo cardíaco como vamos a poder precisamente medir qué es lo que está ocurriendo segundo a segundo en ese sistema nervioso autónomo. Se sabe ya, hay publicaciones que han demostrado la teoría que decía que esta variabilidad de ritmo cardíaco se había desarrollado en los mamíferos en los entornos bajos de oxígeno, cuando al muy inicio, ¿no?, de la vida de los mamíferos estos salieron del agua, permitiendo que se optimizara el gasto energético por parte del corazón para la obtención de oxígeno en los pulmones, de manera que efectivamente en el momento de la inspiración el corazón latía más rápido para recoger ese oxígeno y ahorramos energía en el momento de la expiración, puesto que es un momento en el que no existe oxígeno en los pulmones. ¿Para qué vamos a gastar energía, ¿no? Y esto está mediado fundamentalmente por dos núcleos en el cerebro, el núcleo accumbens y el núcleo ambiguo. Muy curiosamente, el accumbens muy relacionado con lo que es el centro de recompensa. La liberación de dopamina en el accumbens lo que va a provocar es una activación simpática, acelerando el ritmo cardíaco, disminuyendo las distancias entre R y R, y lo contrario, el núcleo ambiguo, que se encuentra en la zona de la médula oblongada, lo que va a provocar es una activación parasimpática, echando el freno en ese corazón, aumentando las distancias entre R y R. Por tanto, al medir esas distancias entre R y R, vamos a poder ver también cuál es el equilibrio simpático-parasimpático en mi paciente. Y no es algo nuevo. Se sabe desde hace ya tiempo, desde los años 60, se utilizaba la variabilidad del ritmo cardíaco de una manera muy bruta, por decirlo así, muy gruesa, pero posteriormente salieron distintos análisis, el análisis espectral en los años 70 y posteriormente en los 90, los análisis no lineales con el uso de entropía o fractales, que han permitido poder profundizar y obtener distintos parámetros de esa variabilidad del ritmo cardíaco que nos permiten medir ahora con precisión cuál es el estado de mi sistema nervioso autónomo, si predomina el simpático, el parasimpático, cuál es la potencia, y vamos a ir viendo esto en sucesivas diapositivas. Por tanto, de lo que estamos hablando es de cómo el nervio vago, a través de unos terminales en los bronquios, detecta cuando el paciente se encuentra en inspiración o en expiración, enviando esa información al accumbens y al ambiguo, acelerando en la inspiración
ese latido cardíaco disminuyendo las distancias entre R y R, y lo contrario en el momento de la expiración. Se promociona el parasimpático con la expiración. Y fue en el año 96 cuando se realizó este documento de consenso por parte de la Sociedad Americana y de la Europea de Pacemaker, en el que reconocían que la variabilidad del ritmo cardíaco es el mejor método para medir la actividad del sistema nervioso autónomo, y que las frecuencias rápidas de esta variabilidad del ritmo cardíaco tienen una relación directa con la actividad vagal en los pacientes. Por tanto, lo que vamos a hacer es medir esas distancias entre R y R y las vamos a graficar en un eje de abscisas y ordenadas, teniendo las ordenadas la distancia, ¿no? Y en la abscisas el tiempo, y vamos a ver cómo las distancias disminuyen en la inspiración, por eso las cis de abajo, y aumentan en la expiración. Cuanta mayor amplitud tengo en este tacograma, más potente es mi sistema nervioso autónomo para generar esas diferencias entre R y R. Cuanto menos oscilación, menos potente es mi sistema nervioso autónomo, menos capaz será de manejar los diferentes factores estresantes o agresiones a los que se va a enfrentar el individuo, y por tanto estaríamos hablando con una variabilidad de ritmo cardíaco baja, estamos hablando de pacientes más frágiles, ¿no? No obstante, y por tanto, a raíz de ese tacograma, pues podemos realizar distintos análisis matemáticos. En el análisis temporal es muy común lo que se denomina la desviación estándar NN o RR, y lo que nos va a dar precisamente es ese grado de variabilidad, como comentaba anteriormente. Cuanta más variabilidad tenga mi paciente, más capacidad tiene mi sistema nervioso autónomo de manejar factores estresantes, o otros como la raíz cuadrada precisamente de esa desviación estándar, que tiene una relación directa con el parasimpático. O ya en el análisis de frecuencias, como comentaba también el documento de consenso, las frecuencias rápidas tienen una relación directa con actividad simpática, las lentas con, las low frequency con simpática, y Varo refleja las high frequency con parasimpático, y las very low frequency fundamentalmente es termorregulación y eje corticotropo, descarga de catecolaminas. Como comentaba, empezó a utilizarse la variabilidad del ritmo cardíaco ya en los años 60, sobre todo se vio con la utilización de tacógrafos en las mujeres embarazadas en el momento del parto para vigilar el estado de salud del feto. Se vio que efectivamente cuando disminuía la variabilidad del ritmo cardíaco en el feto, aumentaba enormemente la probabilidad de muerte del mismo, ¿no? Con cambios en el pH, etcétera. De ahí saltó precisamente a la utilización de los cardiólogos, y vieron que efectivamente aquellos con cardiomiopatías dilatadas, graves, con un bajo o un mal pronóstico, tenían variabilidad del ritmo cardíaco inferiores a aquellos que tenían un mejor pronóstico. Y de ahí saltó a la medicina del deporte. La variabilidad del ritmo cardíaco se utiliza precisamente para medir cuánto es capaz mi sistema nervioso autónomo de recibir o de soportar un entrenamiento, y evitar precisamente el sobreentreno, ¿no? De ir mejorando progresivamente esa actividad del sistema nervioso autónomo, que tiene, como comentaba, una relación muy directa con la prehabilitación, por ejemplo, en los programas ERAS, ¿verdad? Y es por eso que las tecnologías móviles, los móviles de hoy, los relojes, las cintas cardíacas, se utilizan precisamente para medir cuál es ese estado del sistema nervioso autónomo del atleta en ese momento determinado, y poder determinar si puede entrenar, tener una sesión más potente o menos potente. Pueden ver a la derecha mi entrenamiento para la maratón que hice, y cómo progresivamente mi parasimpático iba aumentando, mi variabilidad del ritmo cardíaco iba aumentando a lo largo de los días de mi entreno, a lo largo de los meses, y que posteriormente cayó abruptamente después del sobreesfuerzo que fue correr esos 42 kilómetros. Es por ello que después de una maratón tienes que cuidarte bien, puesto que existe un riesgo importante de tener pues, infecciones respiratorias y demás. Lo que ocurre es que el sistema nervioso simpático está completamente deflexionado, es el parasimpático, es el esquema de Moore que veíamos anteriormente, y existe una probabilidad alta de infecciones, ¿no? En este caso. Igualmente podemos aplicarlo a una cirugía, ¿no? Que no hayamos tratado correctamente ese estrés quirúrgico. Como digo, hay muchísimas aplicaciones que podemos utilizar, pero fundamentalmente en el entorno clínico tenemos el monitor ANI. El monitor ANI existe de forma standalone, o existe también en forma modular, dependiendo de los países. Existe un acuerdo con Masimo, existe un acuerdo con Minray, pero lo pueden tener de manera independiente, como digo, en standalone,
para poder medir esa variabilidad del ritmo cardíaco y concretamente esas frecuencias rápidas de la variabilidad del ritmo cardíaco que significan parasimpático. El ANI no es más que el porcentaje del sistema nervioso autónomo que es parasimpático en los últimos 2 minutos si estamos mirando el número amarillo o en los últimos 4 minutos si estamos mirando el número naranja. Y el valor de energía que aparece en la pantalla del monitor no es más que la variabilidad total que tiene mi paciente, por tanto, variabilidades altas de 1,3, 1,5, me están hablando de sujetos sanos que no van a tener ningún problema en manejar lo que es el estrés quirúrgico de la cirugía. Si nos vamos a pacientes despiertos que tienen valores como el que aparecen en la pantalla de 0,35, estamos hablando de un paciente frágil. Tendremos que tener cuidado puesto que va a ser frecuente seguro las hipotensiones, las bradicardias, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es coger ese tacograma, como comentaba anteriormente, lo vamos a analizar mediante Fast-Wave Transform, que es un análisis espectral, y vamos a obtener las distintas bandas de frecuencia, recortando o recogiendo exclusivamente las frecuencias rápidas, que son las que tienen relación con el parasimpático, y las vamos a pasar de nuevo por Fast-Wave Transform al revés para obtener de nuevo un patrón, una onda. Esa onda son las frecuencias rápidas de mi paciente que pueden ver en el monitor de manera inmediata de esos 64 segundos de electrocardiograma recogido. Esta pantalla va a ir oscilando o cambiando cada segundo, puesto que cada segundo se añade un segundo adicional al electrocardiograma y se realiza todo el proceso de análisis. Por tanto, por primera vez pueden ver en tiempo real la actividad parasimpática de su paciente. Cuanto más verde veamos en la pantalla, esa matriz cuadriculada, más parasimpático tenemos. La representación de todo el cuadrilátero, el rectángulo, vamos, sería la actividad total del sistema nervioso autónomo. Lo negro sería simpático y otro tipo de funciones del autónomo. Lo verde cuadriculado sería el parasimpático. Lo que vamos a hacer simplemente es calcular el área bajo la curva de ese parámetro, desde esa pantalla cubierta, y vamos a obtener un numerito que va a ser el ANI. 57 significa que el 57% de ocupación de esa ventana es HFNU, por tanto que el 57% de la energía que vemos ahí es parasimpático. Y 37 es que el 37% de la energía es parasimpático. De esa manera voy a poder saber si mi paciente se encuentra en un estado de actividad simpática y proinflamatoria que me va a causar con mucha probabilidad dolor en el postoperatorio y que tendré que tratar, etcétera, o si lo tengo en el lado parasimpático superando el 50% y por tanto en un estado más o menos antiinflamatorio donde el paciente postoperado no va a tener esa nocicepción. Y como comentaba, la energía no es más que el total power o SDNN que comentaba anteriormente y que me da una idea de cuál es la capacidad de mi sistema nervioso autónomo de manejar esos factores estresantes. Y ANI, pues HFNU. La validación del parámetro se realizó en el año 2017, se publicó por el doctor Funke en Anesthesiology. Esta validación, hay otras anteriores, pero quizás esta es la que más me gusta, puesto que lo que hace es un estímulo tetánico y lo compara con el cambio en distintos parámetros, ¿no? Un estímulo tetánico bajo propofol y bajo remifentanilo a 0 microgramo kilo minuto, y vemos cuál es el cambio, el delta, que se produce en distintos parámetros. Vemos aquí el ANI en rojo, pero tenemos también la pupilometría en azul, el SPI de General Electric en verde, y en punteado de colores tenemos la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y en negro el BIS. Sabemos que el BIS no es un monitor de nocicepción, por eso en la curva de ROC sale a 0,5. La presión y la frecuencia cardíaca, fíjense que tiene una relación del 75%. Solo el 75% de las veces que sube la frecuencia cardíaca tiene relación con nocicepción. Mientras que el ANI estamos en valores del 99% casi, ¿no? Lo interesante es que al añadir remifentanilo, no a una dosis muy exagerada, frecuencia cardíaca y presión arterial se van al 50%, como el BIS. Es decir, cuando estemos administrando opiáceos durante la cirugía, utilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial para saber si el paciente está recibiendo un estímulo nociceptivo o no, es como tirar una moneda al aire. Debemos utilizar otros parámetros, como ven, el ANI en rojo es el que tiene un mayor área bajo la curva, el que tiene una mayor capacidad de detección de ese estímulo nociceptivo. La pupilometría tiene un problema, y es que con los opiáceos se dilata y por tanto llega un momento en que no responde correctamente, igual le ocurre al SPI. Este es uno de los primeros estudios que se realizó para ver
qué relación tenía el ANI con la reacción hemodinámica. Y además sirvió para establecer esa escala que comentaba anteriormente de una manera teórica. El ANI tiene que estar por encima del 50%. Aquí se ve que efectivamente 48 lo que hacen es relacionar los eventos hemodinámicos con los valores de ANI. Se ve que 48 es el valor que tiene una mayor sensibilidad y especificidad para predecir una respuesta hemodinámica en los próximos 10 minutos si estamos utilizando la presión no invasiva, o entre los próximos 3-4 minutos si estamos utilizando presión invasiva. Es decir, ANI reacciona antes a la presión arterial y por tanto vamos a poder actuar y evitar, por tanto, y tener una anestesia muchísimo más estable hemodinámicamente hablando. Pero además, como digo, la relación que existe entre ANI y presión arterial es del 75%. Curioso, ¿verdad? Porque se correlaciona con los resultados del estudio de Funke, ¿verdad? Presión y frecuencia arterial tienen una relación con nocicepción del 75%. Con ANI es del 75% también porque ANI con la nocicepción es casi del 1%, ¿vale? O sea, ese 25% de pacientes que no se correlacionan de frecuencia cardíaca o presión arterial con el ANI es precisamente porque la presión arterial y la frecuencia cardíaca muchas veces no tienen relación con esa nocicepción. Bueno, y sabemos que cuando el índice llega a 30, tenemos seguro una reactividad, una reacción hemodinámica en el 100% de los casos, ¿no? Por tanto, el ANI en quirófano me va a servir para titular precisamente de manera específica y sensible los analgésicos y va a ser una herramienta también de diagnóstico, ¿por qué no?, de la fragilidad de los pacientes. Está demostrado que vamos a permitir con el ANI titular los fármacos opiáceos y no solo, sino también los utilizados mediante la anestesia libre de opiáceos, dexmedetomidina, lidocaína, ketamina, esmolol, sus efectos se van a ver perfectamente en el ANI. Vamos a poder anticipar la reactividad hemodinámica, como hemos visto en nuestros estudios previos. Vamos a poder anticipar el dolor postoperatorio, vamos a poder diagnosticar la etiología de un evento hemodinámico administrando adecuadamente nicardipina o fentanilo según sea la etiología, ¿no? Estas son las publicaciones, una de ellas que precisamente habla de cómo podemos predecir esa reactividad hemodinámica con una curva de error realmente interesante, o este otro estudio en el que vemos como mediante un protocolo de tratamiento de diagnóstico por tratamiento, en el cual es un procedimiento bajo torniquete por cirugía de rodilla, lo que se hace es que si sube un 20% la presión arterial, se administra primero un bolo de sulfentanilo. Si esta no cae, a los 5 minutos se administra un bolo de nicardipino, puesto que la etiología entonces no sería nociceptiva, sino vasodinámica, ¿no? Lo que hacemos entonces también es monitorizar el BIS en todos los pacientes y vemos que curiosamente hay dos grupos de pacientes, unos con los ANIs bajos y otros con los ANIs altos previos a la administración de sulfentanilo. Es decir, unos con ANIs que indicaban nocicepción y otros con ANIs que indicaban que no había nocicepción. Curiosamente, en los ANIs donde efectivamente indicaban nocicepción por ANI bajo con presión arterial alta, respondían al sulfentanilo esa presión arterial moderándose y el ANI subía, mostrando efectivamente que se controla esa nocicepción mediante la nocicepción administrada. Pero aquellos pacientes que tenían ANIs altos con presiones arteriales altas, al administrar sulfentanilo, no se modificaba la presión arterial porque la etiología era vasoactiva. Fundamentalmente necesitábamos un vasodilatador, que al administrar esa nicardipino, efectivamente la presión arterial se modificaba disminuyendo ese valor de ANI. Este es un ejemplo real en quirófano recogido en un hospital en Madrid, en el cual vemos que efectivamente hay una presión arterial de 150-96 y vamos a ver, por desgracia no corre el vídeo por alguna circunstancia, bueno, se lo van a tener que creer, teníamos ANIs altos y lo que se administraba era un bolo de nicardipino y caía efectivamente esa presión arterial progresivamente, ¿no?, con un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. Vaya. Al mismo tiempo, también existen artículos que demuestran que si en el momento de despertar al paciente, cuando el cirujano ha terminado por completo su cirugía, ya nadie está tocando al paciente, el paciente está dormido, el ANI es superior a 50, es decir, el paciente se encuentra en un estado parasimpático, cuando despierte el valor de EVA o de NRS va a ser inferior a 3. Esto durará el tiempo que dure la farmacocinética del fármaco administrado. Estamos hablando de remifentanilo y no hemos administrado ningún otro
tipo de fármaco analgésico, entonces cuando termine el remifentanilo el paciente empezará a tener dolor, ¿verdad? Igual con el fentanilo esos 15 minutos y demás. En definitiva, el ANI nos va a permitir mejorar los resultados del paciente. A ver si por alguna razón estoy teniendo problemas con las diapositivas y no les puedo mostrar el estudio de Upton. Bueno, se lo comento directamente. Básicamente es un estudio que lo que hace es un randomizado controlado doble ciego en cirugía espinal de columna con sevoflurano y fentanilo y dos grupos, uno guiado con ANI y otro guiado mediante la hemodinamia. Lo que vieron es que los valores de NRS después de la cirugía en el grupo de ANI eran de 3, mientras que en el grupo de control guiado por hemodinamia eran valores de 5 a 7, lo que conllevó, por tanto, un aumento de la dosificación de fentanilo en el postoperatorio con un aumento de los problemas, que creo que esta gráfica sí que salía por alguna razón, con un aumento del shivering, un aumento de las náuseas y vómitos postoperatorios y un aumento del uso de naloxona, ¿no? Como pueden ver aquí en este, por desgracia, no sé por qué razón, nos salen las gráficas de la hemodinamia. Es decir, cuando utilizamos el ANI y nos fiamos de lo que dice el ANI, puede ocurrir que la hemodinamia me esté diciendo que el paciente no está en un estado no receptivo, pero el ANI me dice que sí. Lo que tengo que hacer es guiarme por el ANI a administrar más remifentanilo o más fentanilo o un bolo de lidocaína, puesto que el paciente está sufriendo no discepción y lo que está ocurriendo es una activación del simpático con un aumento de la inflamación en mi paciente, provocando ese dolor postoperatorio, ¿no? Que es lo que intento conseguir. Y por último, efectivamente comentábamos sobre la energía, cómo me puede dar una idea de cuál es el estado de mi paciente en cuanto a salud y por tanto a capacidad de manejar ese estrés quirúrgico. Anteriormente les estaba mostrando una editorial en el año 99, cuando empezó a utilizarse la clonidina, en la que habla de que efectivamente una baja variabilidad del ritmo cardíaco es un indicador de un débil parasimpático y que es, por tanto, un predictor independiente de mortalidad en cirugía no cardíaca, ¿no? O este otro estudio, efectivamente se utiliza la variabilidad del ritmo cardíaco previa a la cirugía y se ve que aquellos que tienen una mayor variabilidad tienen una mayor reserva fisiológica con unos mejores resultados en el postoperatorio que aquellos que tienen una variabilidad del ritmo cardíaco baja. Quizás pudiera ser utilizado el ANI en el preoperatorio para determinar qué pacientes debieran ser derivados a un proceso de prehabilitación, mejorando ese sistema nervioso autónomo y mejorando, por tanto, sus resultados, ¿no? Igualmente, este estudio habla de que una baja variabilidad del ritmo cardíaco predice complicaciones a los 6 meses posteriores tras fractura de cadera. O por último, ponerles el ejemplo de los pacientes COVID, en el que efectivamente hay ya una publicación también que habla de cómo el ANI puede ser un predictor de mortalidad, así como la energía, basado precisamente en este concepto. El sistema nervioso autónomo es el que nos va a defender del virus. Hay una primera fase proinflamatoria con activación simpática importante que provoca una depleción de todo ese sistema simpático, dejando finalmente la actividad del parasimpático, provocando unos valores de ANI, como ven en pantallas, muy altos, con energías muy bajitas por esa depleción del simpático y ese agotamiento del autónomo, y esto conlleva un aumento de la mortalidad o de la probabilidad de muerte importante, ¿no? El estudio comentaba que valores de ANI por encima de 80 con valores de energía por debajo de 0,3 daban un mal pronóstico a estos pacientes, ¿no? Ya por último, lanzar un par de ideas con respecto a que ese sistema nervioso autónomo podemos controlarlo no solo mediante la administración de drogas, opiáceos que promueven el parasimpático o alfa-2 agonistas o beta-bloqueantes que cortan ese simpático, ¿no? Sino que podemos utilizar a lo mejor otro tipo de procedimientos como la estimulación eléctrica vagal, o incluso este último estudio realmente interesante realizado en la Universidad de Leiden, en el cual un grupo de individuos, mediante su ventilación, provocando
expiraciones cortas y un aumento de esas inspiraciones provocaron una activación del simpático y les protegía de una inyección de lipopolisacáridos frente a un grupo control que no tenían ese tipo de estrategia y que desarrollaban efectivamente todos los síntomas de esa inyección de lipopolisacáridos. Ya para terminar y dejar un poco de tiempo para las preguntas, los mensajes fundamentales es que el ANI es una métrica, es una medida de ese sistema nervioso autónomo que me va a indicar cuál es el estado de mi autónomo. Con la energía voy a poder ver qué capacidad tiene mi autónomo de resolver problemas, cuánto dinero tengo en el banco, por decirlo así, y con el ANI voy a ver cuánto de esa energía es parasimpático, indicando antiinflamación o confort, o cuánto es simpático, indicando nocicepción, disconfort e inflamación. Entonces, por tanto, guiándonos por el ANI, vamos a poder controlar ese estrés quirúrgico, teniendo una menor respuesta inflamatoria, con mejores resultados postoperatorios, como hemos visto en el estudio de Upton, con un menor dolor agudo postoperatorio. Titulando, por tanto, también los analgésicos en pacientes en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, y vamos a poder tener un valor pronóstico de fragilidad y mortalidad en los pacientes. Como les comento, nuestro distribuidor Bimetco en Colombia estará encantado de servirles si tienen algún tipo de consulta, duda o la necesidad de que puedan probar el monitor en quirófano. Ellos estarán encantados de atenderles y de llevarles equipos y sensores y darles asesoría en cuanto a su utilización. Tienen ahí su página web y su email. Y igualmente a través de ellos yo estaré encantado de responder cualquier otra pregunta, aparte de las que puedan realizarme durante este tiempo que nos queda. Muchísimas gracias.